Al inicio de la serie Reconexión hablé de los 3 desafíos que enfrentamos cuando estamos tratando de hacer una conexión más profunda con Dios. El pecado es uno de estos desafíos, las distracciones y también mi ego, yo mismo. Pero no es perfectamente preciso. Por ejemplo, el pecado. El pecado sí, claro que sí. Impedirá una conexión fuerte con Dios, una relación fuerte con Dios. Pero nuestra debilidad, nuestra herida, nuestro quebrantamiento, nuestra tendencia a pecar, esta es en realidad uno de los lugares primarios y ordinarios en los que nos conectamos con Dios. Y suena extraño, porque no estoy diciendo que debemos pecar. No peca. Pero el hecho de que somos pecadores, débiles, quebrantados y heridos, esto acerca a Dios a nosotros. ¿Por qué Dios vino a este mundo? Para salvarnos. Exacto, para darnos una curación. Entonces Dios sabe que no somos perfectos. Entonces esta debilidad, esta herida en nuestro corazón, nuestra pecaminosidad, ¿sí? Esa atrae la afección de Dios a nosotros. Él viene para ayudarnos, para salvarnos. Por eso, uno de los tipos de oración más importantes en nuestra vida, el tipo de oración que escuchamos en nuestras lecturas de hoy, especialmente en el Salmo de hoy, Salmo 50, un salmo bien famoso, es la oración de la confesión. Y no simplemente el sacramento de la confesión, aunque este es importante también, pero es una oración de confesión. Porque esta es una especie de oración que abre nuestro corazón a la curación, a la salvación, al encuentro con Dios, a su curación. Primero tenemos que admitir una cosa. Y muchas veces no pensamos que hay un problema. ¿Qué dicen todos? No ustedes, pero todos, todo el mundo. Dicen, pues, no creo en la iglesia, pero creo en Dios. Creo en Dios y soy una buena persona y trato de ser una buena persona, pero no necesito la iglesia, ni las enseñanzas de la iglesia, ni nada. Estoy bien. ¿Conoces personas así? Just you, me? Okay, todo. Okay, good. No, el problema no es un rechazo de Dios. Todos creen en Dios. Qué bueno. Pero muchas personas no creen técnicamente en el pecado original. Es decir, muchas personas no creen y rechazamos la creencia que los humanos, los seres humanos, tienen una herida en su corazón, que estamos cautivos de una manera, que necesitamos ser rescatados, salvados, necesitamos recibir la salvación. Este es el problema. Escucha esta historia. Esta historia me ayuda mucho para saber que todos, todos tienen esta herida en su corazón. Había un hombre llamado Adolfo Eichmann, que Eichmann fue un cómplice de Adolf Hitler, y Eichmann fue uno de los planificadores del holocausto judío. Planeó el asesino de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. En 1961, Eichmann fue capturado y juzgado por sus crímenes. Y una de las personas que testificó en su juicio fue un hombre llamado Yehiel Denur. Yehiel fue un sobreviviente de los campos con los judíos. Y muchos años antes, Eichmann lo envió personalmente a Yehiel a los campos. Y aquí estaban ellos, otra vez, cara a cara de nuevo en su juicio. Pero en ese momento algo sorprendente sucedió. Durante el testimonio de Yehiel, mientras estaba sentado al otro lado de Adolfo Eichmann, Yehiel comenzó a llorar y temblar y se cayó y se desmayó.
Que 20 años después, un entrevistador le preguntó a Yehiel, pues, ¿qué pasó? ¿Qué estabas, ¿Por qué estabas abrumado por la emoción? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Fue miedo? ¿Fue ira? ¿Fue el rencor? ¿Qué pasó? Y la respuesta de Yehiel fue sorprendente. Él le dijo, no era odio hacia este hombre, hacia Eichmann, pero el odio por los seres humanos. Tenía miedo de mí mismo. ¿Qué quiere decir? Que cara a cara con el hombre que lo envió al campo de concentración, Yehiel se llenó de emoción porque se dio cuenta de que él, esta persona, no era un demonio, no es Satanás. No, Yehiel se dio cuenta, yo soy capaz de eso, soy capaz de hacer cosas así. ¿Por qué es eso importante? Porque en ese momento Yehiel se dio cuenta de la verdad de la doctrina del pecado original. Se dio cuenta de la verdad de que dentro del corazón humano, dentro de su corazón, dentro de mi corazón, dentro de tu corazón, hay una herida terrible. Sí, hay una herida que nos permita hacer algo tan terrible como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Espero que no lo hagamos, claro, pero soy capaz. ¿Por qué? Porque hay una herida profunda en mi corazón. La mayoría de la gente cree en Dios, ¿sí? Claro. Pero también cree que somos muy buenos y que no hay un problema. La mayoría de los católicos también, y la mayoría de los católicos piensan así. No participen en la iglesia, no participen en la comunidad, no participen en los sacramentos. ¿Por qué? Porque todos son buenos, Padre. Somos buenas personas. Rechazamos esta verdad, que hay una herida en nuestro corazón. Y si negamos que hay un problema aquí, ¿dónde está el problema? Porque hay problemas, muchos problemas. ¿Dónde están los problemas? Afuera. Entonces necesitamos trabajar en las políticas, en las leyes. Necesitamos trabajar en la comunidad. Necesitamos trabajar y arreglar la escuela. Cosas así. Vamos a enfocarnos en cosas allá. ¿Dónde está el problema? Está aquí, en el corazón humano. Un hombre de Inglaterra se llama G.K. Chesterton. Él respondió a la pregunta, ¿qué anda mal con el mundo? ¿Cuál es el problema? Y con 2 palabras le respondió, soy yo. Sí, esta es la verdad. Sí, en el corazón humano hay una herida. ¿Y por qué rechazamos la oración de confesión? ¿Por qué no queremos hacer este método de oración? Es porque a veces no pensamos que es importante. Sí, no soy perfecto, sí, a veces estoy impaciente, uso malas palabras, pero no quiero decir esto. Es que hay algo bien herida dentro del corazón humano. En nuestras lecturas de hoy, especialmente la primera lectura y en el Salmo, solo tiene sentido si reconocemos esta verdad. Jeremías en la primera lectura se da cuenta de que el problema no es que Dios no nos haya dicho los mandamientos, no es que no tratamos de ser buenas personas y seguir sus mandamientos, no, el problema está en el corazón humano. Este es la revelación a Jeremías. Y esa es la misma comprensión de David en el Salmo, que es en un Salmo 50. Este salmo es uno de los 7 salmos penitenciales, son los salmos de confesión. David escribió 7 salmos de penitencia. Dios ora en este salmo hoy día, crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. ¿Por qué está rezando así? ¿Sabes qué pasó a David? ¿Sabes su historia? Es bien juicy. La historia de David es very juicy.
So, David era el gran rey de Israel, el rey más famoso de Israel, un hombre con el mejor corazón, pero él tiene un corazón, en las escrituras dice, él tiene un corazón según de Dios, un corazón como Dios. Oh, qué bueno, el mejor corazón de un humano, qué bueno. Pero ¿por qué necesita un corazón puro? ¿Qué necesita un corazón correcto? ¿Qué pasó? Una tarde, David, un hombre con el mejor corazón, él cae en adulterio. Y después de que esta mujer descubre que está embarazada, él trabaja muy duro. ¿Por qué? Para encubrirlo. Y finalmente mata al marido de esta mujer. Ok. Entonces, en este salmo se narra la gran realización de David. Ni siquiera él es el hombre según el corazón de Dios. Ni siquiera es libre de esta herida. Si David, que tiene un corazón muy como un corazón como Dios, también David tiene esta herida en su corazón. Y si David es capaz de esto, también yo, también tú. ¿Por qué? Porque hay una herida en el corazón. Pero esta es la buena noticia. A través de esta experiencia, David nos muestra el método de la oración de confesión. Oración para que podamos experimentar la sanación, la restauración y la renovación de nuestros corazones. El Salmo 50 es el más famoso porque hay una historia bien juicy, pero el Salmo 32 es el mejor ejemplo. Al comienzo del Salmo 32, él nos enseña cómo hacer esta oración de confesión. Al comienzo del Salmo, David ora: mantuve en secreto mi pecado y mis huesos se consumieron. ¿Qué está describiendo David? David está describiendo la experiencia de hacer algo malo, pecar, y ahora lo estás reprimiendo, ocultándolo, encubriéndolo, manteniéndolo en secreto, pero ahora te está arruinando. Es como la comida en el refri, escondida en la parte de atrás por 12 meses. It's like, that's gross. Okay. Pero es así. Está escondiendo su pecado y lo está arruinando. Y por eso David ora así: a ti te he admitido mi pecado, mi culpa no la escondí. Dije, confesaré mi transgresión al Señor. Mira, en un versículo David nos muestra el camino a seguir, el método, 3 pasos. Primero, yo he admitido mi pecado. En otras palabras, David reconoce su culpa. Esa es la primera parte de la oración de confesión. Segundo, mi culpa no la escondí. Es decir, toma la decisión de limpiar el refri, por supuesto. Dejar de esconder el problema. Y tercero, confesaré mi transgresión al Señor. Y confesar significa decir la verdad, ponerla sobre la mesa. Mira, admitir, dejar de esconder y confesar. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. No, y tú, Señor, comenzaste a pensar en un castigo por mi pecado. No. Y tú perdonaste. Y ya. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos la oración de confesión? Más que nada, no nos gusta examinar esas partes de nuestra vida. Son dolorosas, desordenados, feos. No queremos volver a ese lugar. Estos son lugares de vergüenza o ira o resentimiento. Y a veces estos lugares no son culpa nuestra. Son heridas causadas por otros, por un padre o madre o cónyuge o hermano o hermana, hijos. Llevamos heridas profundas. Sí, el pecado original, pero también muchos otros. Pero debemos volver a ellas con Jesús, porque sanar estas heridas llevar a sanar mucho más. Yo le confesaré, uno de mis problemas es que soy un adicto al trabajo. Es parte de mi confesión normal. Confío en mí mismo. Tengo una confianza impía en mí mismo. Pero en un retiro reciente, el Señor reveló
por qué soy así. Y el por qué es una herida profunda, una herida que yo no reconocí. Cuando tenía 5 años, estaba en la piscina y salté al fondo y comencé a jugarme. Y no sabía nadar. Y mis hermanos no vinieron a ayudarme. Nadie vino a ayudarme. Y finalmente yo llegué al lado de la piscina y estaba a salvo. Claro, mira, estoy aquí. Pero en ese recuerdo, lo que el Señor me reveló es que en ese momento yo hice un voto. Y este es el voto. Nunca más confiaré en nadie más. Yo mismo me ocuparé de las cosas. ¿Por qué? Porque a nadie le importa. Voy a cuidarme a mí mismo. Bueno, eso puede parecer trivial. El bote de un niño de 5 años. Pero mientras oraba con él y me di cuenta de que esto era parte de toda mi vida. De cada año de mi vida. Incluso ahora. Esa herida me afecta aún hoy. Pero mira, en una oración de confesión, el Señor le reveló no solo su perdón, sino también una herida más profunda que quería sanar. Y ahora podría comenzar su trabajo de sanación. Mi punto es este. La oración de confesión no es un método para hacernos sentir mal, ¿no? Es un método poderoso para entrar más profundamente en tu relación con Dios. Hacer una conexión más profunda con Dios. Dios que es un sanador, un salvador. La oración de confesión nos abre al poder de Dios para transformar y sanar nuestros corazones.